Hola, buen día. El día de hoy voy a realizar lo que son unas simulaciones por parte de la actividad número 3 de lógica combinacional. Y bueno, el primer ejercicio que se nos solicita es realizar un experimento en el cual se obtiene, de acuerdo a los datos que nos dan, las diferentes tablas de verdad, en el cual se va a hacer diferentes circuitos por cada una de las entradas, ya que en uno se necesitaba que el valor de X sea mayor al de Y, donde X sea igual a Y y nuestra entrada X sea eh, menor al de Y. En ese primer circuito, al simular, tenemos lo que es la primera salida, que es la de S1, y como podemos observar aquí cuando todas las entradas están en cero, vamos a tener un cero lógico en la salida. Si por ejemplo hacemos un 10 lógico, igualmente nos va a dar un 0, como aquí nos muestra nuestra tabla de verdad. Y por ejemplo, si tenemos todos en uno, igualmente nos va a dar un cero de acuerdo a nuestra tabla de verdad. Entonces podemos decir que nuestro circuito se encuentra realizado de la manera correcta. Lo que es nuestra segunda salida, que es cuando nuestras entradas de X van a ser iguales, es decir, en la salida, el valor de X en la entrada va a ser igual que en Y. Eh, Bueno, aquí vamos a observar del lado izquierdo tenemos lo que es nuestra simulación en Proteus. Y como podemos observar, y de acuerdo a las ecuaciones que obtuvimos de este lado, que es una cosa sumamente enorme, y ya que, bueno, al intentar hacer los mapas de Carnot para poder reducir un poco lo que es la ecuación y de esa forma simplificar un circuito y obtener un circuito equivalente, pues de acuerdo a lo que obtuvo, no se pudo simplificar, ya que podemos observar aquí que cada uno de estos, cada uno de los puestos en los que se encontraban cada una de esas salidas dentro del mapa de Carnot, pues estaban separados, por lo cual no se podían agrupar para poder realizar lo que era simplificación de ecuación. Entonces, pues podemos ver que queda un circuito muy, muy, muy grande. Otra opción que pudo haber pasado es que puede haber realizado eh, sustituyendo con esos componentes tanto AND como OR por compuertas NAND. Eso para que justamente se simplifica un poco más. Pero bueno, igualmente eso va, en teoría debería de funcionar de acuerdo a nuestra tabla de verdad. Entonces vamos a hacer algunas pruebas. Y como podemos observar aquí, no se alcanza a ver muy bien en cuanto al valor lógico, tanto de nuestras entradas como de nuestras salidas. Sin embargo, dentro de Proteus, una de las ventajas que tiene es que lo hace por colores. Entonces, cuando tenemos un color azul, como es el caso de tus entradas, quiere decir que su nivel lógico es cero o es bajo. Y cuando es de color rojo, quiere decir que se encuentra en un estado lógico alto o bien un uno. Por lo que vamos a observar, cuando todas las entradas están en azul, es decir, están todas en cero, será una salida lógica alta o un no lógico. Y podemos observar aquí, de acuerdo a una tabla de verdad, que se obtiene eso. Si nos ponemos, por ejemplo, el número 2 binario, es decir, cuando le damos un no lógico a nuestra entrada Y1, vamos a obtener aquí un valor de salida de cero, lógico, como lo tiene aquí. Y si, por ejemplo, hacemos otra prueba con un 9, no sé, algo así. Aquí tenemos igual, un 9, donde ponemos en alto nuestra entrada X1 y nuestra entrada Y2. De acuerdo a nuestra tabla de verdad, deberíamos obtener un 1 lógico como realmente se muestra dentro de nuestra simulación. Y por último, dentro de este mismo ejercicio, en cuanto a la comparación de, de las entradas que se nos solicita de 2 bits, dos entradas de 2 bits cada uno, donde S3, es decir, este circuito, va a hacer que los valores de X van a ser menores a los de Y. En acuerdo a esta tabla de verdad, aquí tenemos nuestro circuito, que realmente es una simplificación a base de mapa de Carnot, como se ve acá a continuación, aquí de este lado derecho, y podemos obtener la ecuación y el circuito que tenemos en Proteus. Entonces vamos a comenzar a simular. Y de acuerdo al circuito, cuando todas las entradas estén bajas o en cero lógico, vamos a tener una salida, perdón, en cero, igualmente como se muestra en la tabla de verdad. Si, por ejemplo, ponemos el número 4 binario, o es decir, que tengamos en alto nuestra entrada X2, vamos a tener una salida lógica de 1.
como se muestra aquí a continuación. Aquí tenemos el 1, y si ponemos, por ejemplo, el 14 binario, eh, tenemos aquí igualmente un 1 en la salida. ¿Cómo se obtiene esta? Y nos pasamos ahora al ejercicio número 2. Ahora bien, el ejercicio número 2 nos menciona de este lado que se muestra un circuito para una alarma de un automóvil en donde se utilizan ciertas condiciones, donde va a tener 3 interruptores para indicar el estado de la puerta del conductor, el interruptor on-off y luces delanteras, ¿no? Y existen esas condiciones de que cuando las luces delanteras están encendidas, mientras el interruptor esté apagado, va a estar apagado, y la puerta esté abierta cuando el interruptor on esté activado. Y aquí tenemos un pequeño circuito de lo que es representativo a lo que es la alarma del automóvil. Entonces, bueno, aquí al realizar pues cada una de las condiciones que se nos solicitan, empezar a realizar nuestra tabla de verdad, cuando es obtener las ecuaciones y además nos solicita el ejercicio que el segundo circuito que se diseñe se utilice en puertas NAND, justamente para poder simplificar un poco más nuestro circuito. Pues primeramente aquí tenemos del lado izquierdo, en el Proteus, tenemos 2 circuitos, uno donde se utilizan compuertas AND, OR, y bueno, el inversor. Y de parte de abajo tenemos lo que es la simplificación de este, o una equivalente, utilizando puertas NAND, con puertas NAND. Entonces vamos a hacer igualmente la simulación al mismo tiempo para poder observar que realmente funcionan de la misma forma. Entonces, como podemos observar, cuando todos se encuentran en cero, tanto eh, lo que son el estado de la puerta del conductor, el interruptor y las luces delanteras, en la salida, o sea, la alarma, no se va a activar, como podemos mostrar aquí en esta tabla de verdad. Y cuando las luces delanteras se activen, la alarma va a empezar a sonar. Es por eso que tenemos aquí un 1 lógico. Y, por ejemplo, hacemos que lo que es el estado de la puerta del conductor se encuentre abierta y el interruptor se encuentre encendido, la alarma igualmente va a encender, ¿vale? Entonces, en caso contrario, pues la alarma va a estar apagada. Ahora, aquí mismo tenemos el circuito que se nos muestra dentro del ejercicio número 2. De hecho, es el mismo. Tenemos diferentes interruptores, tenemos nuestro circuito lógico, que fue el que vimos anteriormente. Y bueno, aquí el LED, indicador que realmente nos está indicando si la alarma va a estar encendida o no. Tenemos un transistor que generalmente funciona como un switch. Y bueno, vamos a ver si esto realmente funciona como nos los indica. Entonces, tenemos que cuando todo, tanto las luces como el estado de la puerta y el interruptor se encuentren apagados, la alarma no se va a encender, como vemos, está formando en nuestro LED. Y si tenemos, por ejemplo, las luces encendidas, sería esta. Entonces vamos a observar aquí que nuestra alarma va a comenzar a encender, ¿vale? Ahora bien, si hacemos otra combinación, por ejemplo, que el estado de la puerta se encuentra abierta y que las luces delanteras igualmente se encuentran abiertas, es decir, esta misma y esta, la alarma igualmente se va a encender. En cualquier otra combinación podemos ver también que se encuentra apagado. Por ejemplo, si el interruptor se encuentre encendido y las luces delanteras también encendidas, pues la alarma no va a funcionar. Esto posteriormente, más adelante en el video, vamos a ver el comportamiento que esto tiene en una práctica ya en protoboard con los diferentes dispositivos o componentes electrónicos para ver que esto realmente funciona como nos lo muestra nuestra simulación. Para el ejercicio número 3, aquí tenemos que nos pide que este circuito que nos muestran a continuación, en esta parte, son 4 interruptores que son parte del circuito de control en una fotocopiadora, donde los interruptores se encuentran en varios puntos a lo largo de la trayectoria del papel y cada interruptor está normalmente abierto. Y cuando el papel pasa sobre un interruptor, el interruptor se va a cerrar. Y esto va a ser imposible que los interruptores, bueno, el primer interruptor y el cuarto interruptor se cierren al mismo tiempo. Entonces, nos solicitan realizar este circuito. Aquí tenemos la tabla de verdad, de acuerdo a las condiciones que se nos dan. Y bueno, aquí realizamos los mapas de Carnot, que obtenemos este circuito.
de lo cual vamos a ver, y aquí lo tenemos a continuación. Ahora sí, tenemos aquí lo que es nuestro diseño de nuestro circuito, donde nos dice que cuando se encuentre cerrado dos o más interruptores, ahora sí que la parte de la impresora va a funcionar. Sin embargo, no va a funcionar en caso de que es imposible, como dice el ejercicio, que tanto el interruptor 1 como el 4 se encuentren cerrados. Entonces nosotros abrimos, en este caso, por ejemplo, en ese caso tampoco va a funcionar porque es a partir de dos o más interruptores. Entonces, si abrimos igualmente no va a funcionar porque el interruptor 1 y el 4 se encuentran cerrados. Entonces, esta combinación no va a funcionar. Pero si nosotros abrimos lo que es este interruptor, igualmente tampoco va a funcionar porque solamente se encuentra cerrado el número 4. Entonces, si realizamos cualquier otra combinación, por ejemplo aquí, la impresora va a funcionar ya que se encuentran cerrados dos interruptores, el 1 y el 3. Entonces no hay ningún problema en esta situación. Entonces si nosotros realizamos cualquier otra combinación, por ejemplo aquí sí no hay ningún problema porque se encuentran cerrados dos o más interruptores, en este caso 3. Por lo tanto, y bueno, tampoco cruza lo que es el interruptor número 1 y el número 4, que es una de las condiciones que se nos solicita. Ahora, el ejercicio número 4 nos pide que se represente un circuito multiplicador que toma números binarios de 2 bits. Aquí podemos observar cuáles son. Y produce un número binario de salida. En este caso van a ser 4 salidas por cada una de esas combinaciones. Aquí podemos ver nuestra tabla de verdad y bueno, las ecuaciones y realizando mapas de Carnot. Y bueno, podemos ver los diferentes circuitos que se hacen. En este caso va a ser muy similar al ejercicio número 1, en el cual va a tener cada salida, va a tener su circuito determinado. Entonces vamos a realizar eh, la simulación de los dos primeros, que es Z3 y Z2, y vamos a pasarnos a nuestra tabla de verdad. Entonces nos indica aquí, vamos a arrancarlo, y nos indica que cuando todo se encuentre en 0, este es para Z3, en 0, aquí aumentamos en la salida 0. Si tenemos aquí, por ejemplo, en Y2, perdón, en Y0, un 1, igualmente vamos a tener un 0, y por ejemplo, vamos a tener en todas las combinaciones un 0, a menos que todos se encuentren en alto en las entradas. Entonces podemos ver aquí, o sea, en cualquier otra combinación, a menos que todos estén en 1. Entonces Z3 pues sí está cumpliendo de acuerdo a esa tabla de error. Ahora bien, para Z2 igualmente vamos a tener combinaciones o salidas en 1 cuando se encuentre en un 10, en un 11 y en un 14 lógico. Entonces vamos a hacer las diferentes pruebas. Aquí por ejemplo tenemos el 10 y se está cumpliendo número 1. Aquí hacemos igualmente se encuentra lo que es el 14 en binario y cualquier otra combinación, por ejemplo aquí 0, 0, 0, 0, incluso el 15 binario de 0. Entonces vamos a pasar ahora a lo que son los siguientes dos circuitos que está para tanto para Z1 y Z0. Ok, ya tenemos aquí nuestros circuitos que se obtuvieron de acuerdo a esta tabla de verdad, los mapas de Carnot que ya expliqué anteriormente. Entonces podemos ver aquí que el circuito que se encuentra en la parte de arriba es referente a nuestra salida Z1 y el de abajo referente a Z0. Entonces podemos ver que en ambos, cuando todo esté en 0, igualmente nuestra salida va a ser 0. Aquí, por ejemplo, para Z1, cuando se encuentra en un 6 binario, cuando X0 y Y1, en este caso este y este, se encuentran en un 1 de salida. Entonces está correcto. Igualmente, si tenemos un 7 binario, vamos a decir que X0, Y1 y Y0 se encuentran en niveles altos. Eh, y aquí podemos ver otra combinación, por ejemplo, cuando todos en 1, vamos a tener una salida de 0, como nos indica en esta parte. Y para Z0, y que vamos a tener que en las primeras combinaciones, todo está en 0, en 1, 2, 3, 4, y hasta el número 5 es que vamos a tener una salida alta, 6, y me parece en 7 también, igualmente vamos a tener aquí un 1. Entonces cualquier otra combinación, aquí podemos ver que también cuando está en 15 binario, todos estén las entradas en alto, la salida igualmente va a ser alta. Entonces podemos decir que
nuestro circuito se encuentra realizado de la manera correcta. Ahora, el ejercicio número 5 nos indica que es un sistema donde sean de 4 tanques de tamaño considerable ubicados en una planta química que contengan diferentes líquidos calientes. Y bueno, una de las condiciones nos piden solicitar un diseño de un circuito lógico que tome cuando el nivel en el tanque A o en el tanque B sea demasiado alto y al mismo tiempo que la temperatura en el tanque C o tanque D sea baja. Entonces, aquí nos indica que cuando A y B el nivel líquido es bajo, el nivel satisfactorio, pero cuando es alto, indica que es demasiado alto y es una de las condiciones que nos piden. Y en las salidas de C y D, cuando es bajo, quiere decir que es una temperatura satisfactoria y alto es cuando la temperatura es demasiado baja. Entonces, de acuerdo a las condiciones, tenemos que observar que si en el tanque A o en el tanque B se encuentra en un nivel alto, cualquiera de los dos, nuestra salida igualmente va a ser alto. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad y realizamos nuestro circuito de este lado y vamos a simular. Entonces aquí podemos ver que cuando todos se encuentren en bajo, pues eh, nuestra salida igualmente va a ser baja. Si tenemos el tanque D un alto, pero en el tanque A o B no hay nada alto, es decir, que el nivel es satisfactorio, pero no demasiado alto como nos solicita el problema, igualmente la salida va a ser cero. Entonces tenemos, por ejemplo, en B un alto, en D un alto, tenemos aquí que nuestra salida va a ser eh, uno lógico. Aquí igualmente no hay ningún problema porque ya que nos indica que es en C o en D, pues igualmente vamos a tener aquí un alto. Si tenemos en A, por ejemplo, un 1 y en C o D un 0, pues igualmente nuestra salida va a ser 0. Si tenemos A y B en 1, pero tanto en el C como en el D es donde se tiene una temperatura satisfactoria y no demasiado baja como no nos solicitan, nuestra salida emisiva va a ser 0. Si tenemos todo en 1, pues nuestra salida va a ser 1 lógico. Entonces podemos decir que nuestro circuito y las condiciones, de acuerdo a las condiciones dadas, se encuentra realizado de la manera correcta. Y por último, el último ejercicio de esta actividad, nos solicitan que dada la tabla de verdad que se nos presenta de este lado, realizar una función booleana, pero utilizando un multiplexer. Entonces aquí podemos observar todos los cálculos que se hicieron, se realizó lo que es esta cuestión para poder observar cómo tenían que ir conectados dentro de las entradas del multiplexor, como lo que son temas de control, en este caso esta parte, que es para ver, literalmente para controlar lo que es nuestras salidas. Entonces, bueno, vamos a observar aquí en su tabla de verdad, que ya se nos presenta, y podemos observar que cuando, aquí empezamos a simular, cuando A, B y C y D, que en este caso está eh, organizado de esa forma, donde A es aquí arriba, B, C y D. Entonces, cuando todo esté en 0, vamos a tener una salida en 1. Cuando D esté en 1, igualmente vamos a tener una salida en 1. Cuando C y D estén en 1, igualmente vamos a tener 1, pero tenemos un en C, en ese caso, tenemos un 0. Cuando tengamos estos también, digamos un 0 lógico en la salida, y cuando todos estos estén en 1 lógico, vamos a tener un alto en la salida. Entonces podemos ver que nuestro funcionamiento, en nuestro sistema que se realizó para obtener la función booleana dentro de un multiplexor funciona de la manera correcta. Aquí podemos ver otra combinación donde A y B están en 1. Aquí podemos ver y tenemos una salida en 1. Entonces podemos ver que se encuentra realizado de la manera correcta. Ahora bien, vamos a pasar a la simulación, igualmente en uno de los circuitos, en este caso del problema número 2, pero utilizando componentes reales en un circuito lógico a base de una protoboard y un poquito más adelante se va a dar un poco más de detalle. Gracias. Ahora bien, pasamos ahora a lo que es la simulación de manera física, uno de los circuitos de la actividad que se nos presenta. En este caso yo voy a realizar lo que es la simulación de lección número 2, que es sobre la alarma
del carro. Y ahora sí que el diseño del circuito me baso un poco en el diagrama que se nos presenta, en el cual aquí tenemos nuestros interruptores, que van a ser nuestros div switch. Tenemos nuestro circuito de control, donde estaríamos utilizando lo que es nuestro inversor 7404, nuestra AND de 3 entradas, en este caso es la 7411, y tenemos nuestra OR, que es una 7432, un transistor NPN 2N2222, que a resumidas cuentas esto podría ser como un tipo interruptor en el cual estaría eh, mandando la corriente eléctrica, en este caso a nuestro LED, que estaría simulando eh, a nuestra alarma. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de verdad y las condiciones de este lado. Entonces aquí podemos ver, bueno, ya se encuentra, como se puede observar de este lado, ya se encuentra conectado un alimento a nuestro circuito por medio de un cargador de celular que, bueno, que nos estaría entregando 5 volts para nuestro circuito. Entonces vamos a empezar a hacer nuestras combinaciones. Aquí podemos observar cuando se encuentra en cero nuestros tres interruptores, en este caso 1, 2 y 3. El primer interruptor estaría simulando el estado de la puerta del conductor. El número 2, el interruptor que se encuentre en on u off. Y nuestras luces delanteras sería el número 3. Entonces vamos a ver que es 0 cuando se encuentran todos en 0, cuando las luces se encuentran encendidas, 2 en 3, como podemos ver, se encuentran en 0. Igualmente, cuando ponemos nuestro estado de la puerta en 1, igualmente va a estar en 0, pero cuando igualmente se prendan las luces, vamos a tener un 1. Y tenemos aquí esta combinación, igualmente va a estar en 1. Y cuando todos se encuentren en 1, en un alto, igualmente va a tener que nuestra alarma se va a encender. También podemos ver que nuestro circuito, tanto en la simulación como en la parte física, nuestra tabla de verdad y las ecuaciones que se obtuvieron son correctas, y podemos ver que funciona, y esto se podría llevar a cabo dentro de un sistema ya real.